Bueno, como habíamos dicho, existen dos técnicas que nos permiten articular el accionar de los diferentes órganos. Y a su vez regulan la relación entre estos. Estas técnicas, por un lado, son la competencia y por el otro lado la jerarquía. ¿Qué significa la competencia? Ustedes acuérdense que ya esta parte, o recuerden que a esta parte del desarrollo de las unidades temáticas han visto todo lo que tiene que ver con básicamente el ordenamiento jurídico. La competencia es lo que la norma habilita legítimamente a hacer al órgano. ¿Está? Esto está contenido en la Constitución, en la ley o eventualmente en un reglamento. La competencia va a ser bifronte. Ustedes la van a ver en cuanto a técnica de organización administrativa, por una parte también como un elemento del acto un poco más adelante. Es así que la competencia determina la porción de actuación del órgano. Esa competencia, reitero, va a estar expresada en una norma. ¿Está? Esa norma, entiéndase, va a ser Constitución, ley y eventualmente algún reglamento. Fuera del actuar de esa porción de atribuciones asignadas por la norma al órgano, su actuación es ilegítima y por ende puede ser declarada nula. Eventualmente el Estado puede responder si a través de esa acción ilegítima causa algún tipo de perjuicio. Entonces tenemos como primera cuestión la competencia. Esta competencia determina el alcance de la actuación legítimo del órgano expresado en una norma. Y por otro lado, como técnica de organización administrativa, que trae como una consecuencia jurídica, se encuentra la jerarquía. ¿Qué significa la jerarquía? Bueno, nosotros hemos dicho que puede existir un sinnúmero de órganos en el ámbito de una persona física, perdón, de una persona jurídica, en este caso el Estado. La jerarquía determina la ubicación y la relación jurídica interna entre ese sinnúmero de órganos. ¿Está? Entonces vamos a desarrollar la primera técnica de organización que se denomina la competencia. Como hemos dicho, va a ser ese conjunto de potestades que va a surgir del ordenamiento jurídico. Acuérdense si el límite de actuación legítima de ese órgano para el desarrollo de la función administrativa en cumplimiento de los fines que le van a ser asignados por la propia norma. Es así, por ejemplo, que el órgano decano de la Facultad de Derecho tiene asignada una competencia específica, un ámbito, un límite de actuación legítimo contemplado en un ordenamiento. En este caso, acuérdense, por ejemplo, la Constitución nombra el alcance de las universidades nacionales. Acuérdense que, por ejemplo, el órgano decano se encuentra en el ámbito de la Facultad de Derecho, que tiene dos elementos, la persona física y el elemento de competencias materiales. Este elemento objetivo está expresado en la competencia. Usted tiene la Constitución, habíamos dicho, a su vez está la Ley de Educación Superior, a su vez está el Estatuto de la Universidad, y a su vez puede existir otro tipo de reglamentaciones que diga cuál es el alcance de actuación de este órgano que es decano. Esas competencias van a estar expresadas en algún tipo de norma y van a ser un valladar para el ejercicio de la función administrativa y el cumplimiento de los fines que son asignados por el ordenamiento de este tipo de órganos. Por ejemplo, bueno, el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional establece que la competencia del órgano administrativo será la que resulte, según los casos de la Constitución, de las leyes de ordenamiento del Estado. Entonces, acuérdense, para que un órgano pueda actuar de manera legítima, tiene que existir siempre una norma
que lo habilite en ese actuar y le establezca un límite de actuación, y ese límite de actuación está dado por la expresión concreta de qué es lo que válidamente puede realizar para el cumplimiento de los fines que le son asignados. Fuera de ese límite, ese actuar puede ser considerado legítimo y eventualmente, si ese actuar es legítimo causa un perjuicio a un particular, el Estado va a ser responsable de ese perjuicio causado, y a su vez ese actuar eventualmente puede ser declarado nulo, ¿está? Porque está fuera del ámbito de competencia que se le ha sido asignado por el ordenamiento a ese órgano. ¿Qué caracteres va a presentar la competencia? En primer lugar, la competencia tiene un carácter obligatorio. Asignada la competencia, el órgano está obligado a su actuación, sí o sí, es decir, no puede eximirse, digamos, de la actuación de la competencia que le ha sido asignada. Supongamos la firma de los diplomas por parte del decano, ¿está? Es una actuación que es obligatoria y que no puede ser eximida, no puede ser eximido ese órgano de esa actuación. Es improrrogable, es decir, tiene un ámbito de actuación, esa competencia asignada al órgano, y no puede, por el mismo órgano, ser ampliada. Está únicamente una norma, puede modificar y puede dar una nueva competencia, pero el propio órgano no puede establecer un alcance mayor al que le ha sido asignado por el ordenamiento jurídico de su actividad o de su accionar. Es decir, si establece un límite determinado, más allá no se puede, no puede ir más allá de lo que la norma le autoriza. Es imprescriptible, no tiene un límite de tiempo para que una competencia asignada por ordenamiento obligatoriamente pueda ser dejada, no ejercida por el órgano. Tiene que haber una nueva norma, un nuevo actuar del ordenamiento jurídico que cambie, limite o anule esa competencia asignada anteriormente, que eso sí puede darse eventualmente. Es indelegable, es decir, que el órgano que tiene asignada la competencia por el ordenamiento jurídico no puede delegarla en otro tipo de órgano, salvo, como bien dice acá la placa, la delegación y la sustitución, otras dos técnicas de organización administrativa que tienen consecuencia jurídica, estén autorizados. Eventualmente ya vamos a ver el alcance de la delegación y la sustitución, y también de la eventualmente. ¿No? ¿Qué tipo de competencia existen? Bueno, o sea, ¿qué características tiene esta competencia? Esta competencia tiene un contenido material que es bastado por la materia, el territorio, que hay un límite físico que determine el alcance de esta competencia, el tiempo, que tiene que ver también con un plazo determinado para la ejercicio de la competencia, y el grado, que es un criterio que se relaciona con la jerarquía, está como técnica de organización, y que tiene que ver con, es un eje distintivo del órgano en cuanto a su ubicación en la estructura estatal. Y como reiteramos, se relaciona con la jerarquía. Con la materia, ¿en cuanto a qué? En cuanto al contenido. Por ejemplo, el ministro de Salud Pública, la materia que tiene asignada es la materia del cuidado y del ejercicio de los derechos que tienen que ver con la salud. Está el Ministerio de Seguridad, tiene asignado una competencia material de entender en aquellas cuestiones que tengan que ver con el alcance del mejor cuidado de los ciudadanos. Está el territorio. El territorio está dado por un límite, el gobernador de la provincia de Tucumán, su límite de actuación está dado por límites territoriales de la provincia de Tucumán. El intendente de Tafí Viejo tiene un límite territorial de ejercicio de su competencia, por lo que la ley determina el alcance, el ámbito, el alcance territorial del municipio de Tafí Viejo. Por ejemplo, el tiempo
tiene que ver con un plazo de ejercicio. Por ejemplo, cuando se le asigna un plazo determinado a un órgano en cuanto al ejercicio de una competencia. O sea, hasta el día 30 de octubre del 2009 pueden otorgar licencias de conducir, por ejemplo. ¿Está? Y ese límite temporal también es un límite a la competencia. Y el grado tiene que ver en cuanto a la ubicación. Supongamos, un secretario de Estado, un ministro de Salud tiene una competencia determinada que es mayor a un secretario. Está el secretario de Estado, por ejemplo, de prevención de la salud, tiene que ver, va a tener una jerarquía, un grado de relación de su competencia diferente al que está dado por su superior jerárquico. Acuérdense que en relación con la jerarquía, el Estado, en principio, tiene ubicación de carácter piramidal, y particularmente en el ámbito del poder ejecutivo. Acuérdense a nivel nacional que el poder ejecutivo tiene un carácter unipersonal, más allá que después se diseminen órganos, ejercido por un ciudadano con el título del presidente. Lo mismo sucede en el ámbito provincial y en el ámbito municipal, digamos, los ejecutivos tienen carácter unipersonal y son ejercidos por una persona física que es el superior jerárquico de esa pirámide que es la organización administrativa de ese órgano estatal. ¿Está? En esa pirámide, como dijimos, van a existir grados superiores e inferiores. Los superiores se van a ubicar en la parte más cerca de la cúspide y los inferiores más cerca de la base. ¿Está? Y también tiene un orden, una escala jerárquica o escalafón burocrático. Hay una secretaría, de esa secretaría puede haber una dirección, una subdirección, un subsecretario, etc. Y va bajando esa organización administrativa. El superior jerárquico, que se encuentre más cerca del final de la pirámide, va a tener la obligación de dirigir, ordenar y controlar al inferior, básicamente en cuanto a cuestión jerárquica. ¿Y qué características va a suponer la jerarquía? Para que pueda haber jerarquía tiene que haber dos cuestiones. Por un lado, tiene que haber identidad de competencias materiales. Y por otro lado, tiene que haber una superioridad de un órgano en relación al otro en la estructura administrativa o escalafón. ¿Qué significa? Supongamos, con la identidad de competencias materiales. El ministro de Educación es el superior jerárquico del secretario de Gestión Educativa. El ministro de Salud, por más ministro que sea, no tiene una jerarquía superior con ese secretario de Estado. ¿Por qué? Porque si bien hay una superioridad en la estructura de un órgano en relación con el otro, es decir, uno es ministro y el otro es secretario, no existe una identidad de competencias materiales. Por ende, acá lo que estamos exponiendo, manifestando, es que al no existir esa identidad de competencias materiales, uno es secretario de Gestión Educativa y el otro es ministro de Salud, no hay una relación jerárquica y por ende, para poder dar instrucciones, dirigir, etcétera, etcétera, el ministro se tendrá que dirigir al otro ministro y él será quien eventualmente tendrá que dar las instrucciones que crea conveniente al secretario porque es el que tiene identidad de competencias materiales y eventualmente está ocupado, está ubicado en una mayor escala jerárquica que el inferior, ¿está? Que el secretario. El artículo 2 del decreto reglamentario de la Alianza del Procedimiento Administrativo establece básicamente de manera jerárquica cuáles son las competencias, que es acá hay un ordenamiento jurídico, un reglamento que le da a un órgano superior las competencias que puede ejercer o realizar en relación con un inferior. Y habla de los ministros, secretario de Estado, presidente de la Nación y órganos directivos descentralizados que pueden dirigir e impulsar la acción de sus superiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares, reglamento interno, a fin de asegurar la celeridad, economización y eficacia de los trabajos. Pueden delegar facultades, igualmente la delegación, intervenir y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto, a menos que esa competencia hubiese sido atribuida en forma exclusiva al inferior jerárquico.
¿Está? Vamos. Y el conteo de la jerarquía, como habíamos expresado anteriormente, está dado por esta posibilidad de dirección, de mando, de instrucción, en relación del superior con el inferior y la obligación del cumplimiento de esas órdenes e instrucciones en la medida en que sean legítimas, sean ejercidas en el marco de la competencia por el superior jerárquico en relación al inferior. Acuérdense, el contestado porque puede designar y remover. En principio esto no siempre es así, pero cuando tienen planta permanente ya vamos a ver una relación de empleo. O sea, pero básicamente designa el removal inferior, puede dictar instrucciones de alcance general mediante resoluciones, planes o programas, estos son los reglamentos, puede dar órdenes al particular de respecto a asuntos concretos, estas órdenes pueden ser expresadas mediante actos administrativos concretos, eventualmente también verbales, coordina las funciones de los órganos inferiores a modo de dar una unidad de acciones, y cuando hay un secretario tiene diferentes tipos de direcciones a su cargo, él es quien establece la coordinación para la posibilidad del actuar administrativo. También puede controlar y fiscaliza la acción del inferior, puede aplicar sanciones al inferior, que es el poder disciplinario que ejerce el superior en relación al inferior, puede revocar o modificar cualquier acto del inferior por petición de una parte interesada. Esto se va a dar a través de los recursos administrativos, ya sea por razones negadas o por ya oportunamente cuando veamos recursos de reconsideración o recursos jerárquicos que se relacionan directamente con esto, para entender de mejor manera este punto. Y a su vez resuelve los conflictos de competencia de los órganos inferiores cuando, por ejemplo, hay dos direcciones y hay un asunto que no queda claro, pero a quién le ha asignado el ordenamiento jurídico la posibilidad de esa actuación, quien resuelve o determina estas cuestiones es el superior jerárquico. Acá hay una segunda técnica que ya habíamos visto, recuerdan, que en principio habíamos dicho nosotros, acuérdense acá, que era la competencia indelegable, salvo que la delegación o sustitución estén autorizadas. Bueno, vamos a ver la técnica de la delegación. En la delegación, ¿qué es lo que sucede? Es el traslado del ejercicio de competencias. Ejercicio, no de competencia. ¿Está? Del superior jerárquico al inferior. Siempre acuérdense, este término que significa ejercicio, no competencia, porque a la nueva competencia la da únicamente el ordenamiento jurídico. Este traslado de este ejercicio de competencias tiene que ser específico y no general, porque acuérdense que es obligatorio e indelegable esa posición. O sea, no pueden trasladar, supongamos, el decano o el vicedecano que tenga relación jerárquica, todas las competencias que le han sido asignadas, sino una competencia determinada. Supongamos el firmar, supongamos el director canal académico, que el ordenamiento jurídico le asigne a él la firma de los certificados de regularidad de los alumnos. Va a haber un horario determinado, etc. Bueno, el director puede delegar únicamente esa competencia, el ejercicio de esa competencia, a un inferior, al subdirector, por ejemplo, de la firma de estos tipos de certificados. ¿Está? ¿Y qué va a pasar cuando sucede esto? En primer lugar, el delegante, es decir, quien delega en el inferior, es responsable de los actos del delegado. Supongamos la falsificación de un certificado de regularidad de alumnos. Y se lo firma de manera indebida el subdirector con la delegación del superior jerárquico, que es el director. Le cabe al superior la responsabilidad por los actos que haya realizado el inferior delegado, en este caso el subdirector. La segunda cuestión es transitoria. Acuérdense que también en razón del tiempo, etcétera, que no puede haber una delegación sin un límite temporal, porque es dado por siempre esa competencia, cosa que el superior no puede hacer. Tiene que ser con un plazo determinado. Y la tercera cuestión que es importante tener presente
esa competencia puede ser reasumida por el superior jerárquico en cualquier momento, ya que es una competencia que le pertenece a él en sí. ¿Está? La vocación es la técnica distinta, es decir, el inferior tiene conocimiento, ha llevado su conocimiento de algún tipo de cuestión, y el órgano superior se aboca, es decir, lleva la causa a su conocimiento y es quien va a resolver. Esta situación se da previa a la resolución, obviamente, del inferior en la tramitación de algún tipo de asunto. El superior atrae o llama ante sí un asunto, ¿está? Que, como habíamos dicho, estaba sometido a consideración del inferior. Lo mismo, digamos, como el... Acuérdense, el superior jerárquico puede revocar los actos del inferior siempre que existe un recurso o alguna cuestión de una competencia que le sea asignada. Y en este caso, asume, se aboca, trae para sí el conocimiento de ese asunto. Ese asunto, a diferencia de la delegación, que puede ser para la firma de todos los certificados, el conocimiento cuando se aboca es para una cuestión individual. Y si lo resuelve el superior, exime de responsabilidad al inferior si, por ejemplo, el superior actúa al margen de la competencia o cualquier otro tipo de responsabilidad por su actuar ilegítima que ocasione el actuar del superior jerárquico en una cuestión en la cual se ha abocado al superior. ¿Está?